Apenas medio arranca la semana, ya tenemos el tercer round. El tercer round en el pleitazo. Ken Salazar y Andrés Manuel López Obrador, los que antes eran amiguis, realmente muy queridos, ahora han puesto la relación en pausa. ¿Y a qué me refiero? A lo que ocurrió esta mañanera en el pleito de la intervención y mete cuchara y mete la nariz del gobierno de Estados Unidos con la reforma al Poder Judicial. Y Andrés Manuel López Obrador dijo basta y decidió, como le llaman en el box, cerrarse. Es decir, frenar, poner pausa, hacer un alto a la relación. Rompo, pero no rompo. Escuchen. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir, ¿sí?, que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Entonces sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. La semana. Bueno, pero nos tenemos que ir de pasito a pasito en esta declaración de la pausa, que no solamente se refirió a don Ken Salazar, sino que incluyó a Canadá y deja sin precisión qué significa una pausa en el lenguaje diplomático. ¿Qué significa que ya no te hablo, ya no te agarro el teléfono, no me llames, por favor, te quería, pero ya no tanto? Y sobre todo, cuando meten el costal a Canadá. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. Básicamente, el presidente lo que quería era enviarle un mensaje directo al que fue su amigo muy cercano, como él mismo reconoce, Ken Salazar. Y dijo, esto es para que no te andes pasando de lanza. La relación sigue, pero sigue con frío. Le está diciendo que espera de parte de ellos la ratificación de que van a ser respetuosos de la soberanía nacional. Y si yo lo traduzco a mi español, dijo, ya déjese de andar de metiches, huéleme un pedo, cáusame un pedo, porque el peso y otros asuntos de la economía con esa intervención se han estado moviendo. Una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. Con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también sí, se amplía también, la pausa? Claro. En esto de la pausa, quien se llevó la peor parte fue Canadá, porque ahí
No estamos hablando de que termino mi relación con una persona, es decir, el embajador, sino que acabó diciendo que es de pena ajena ser el peón de los Estados Unidos. Y López Obrador pasó a perjudicar esa relación que quizás no estaba tan dañada, pero le atribuye todo este desmadrito, por llamarlo de alguna forma, al señor Anthony Blinken, porque él habla del Departamento de Estado como el gestor de una alianza con Canadá para intervenir en temas que solo atañan a la soberanía nacional. Y ahí, pues sí, fíjense, yo el otro día conversaba con mi papá por teléfono y discutíamos el punto, bueno, ¿y ahora qué? Estados Unidos ya nos advirtió, Canadá dijo, yo también ya me sumé, pero ¿qué puede hacer? Pues sí, Estados Unidos no puede andar opinando ni tiene interferencia en lo que decide otro poder independiente de la nación, el poder legislativo. La aprobación de esa iniciativa de ley del presidente López Obrador, la aprobación con ajustes, sin ajustes, con adendums, con curitas, con lo que ustedes quieran, depende de 500 diputados electos por nuestro pueblo, el mexicano, por una mayoría soberana, y también tiene que ver con lo que decida el Senado de la República. Ahí entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que andar metiendo la nariz los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque es política completamente interna. Estados Unidos como embajada sí tiene que hacer todo por sus inversionistas, por sus habitantes dentro del país mexicano, en términos administrativos, su seguridad, su tramitología y, como insisto, para las empresas ver que sus intereses siempre estén bien representados dentro del marco de un tratado de libre comercio y las reglas que nos damos como buenos vecinos. Ahí Estados Unidos dice, es que yo creo que esta reforma judicial va a cambiar el tema de las empresas operando en México. Pero, fíjense ustedes, antes de andar sudando los calores ajenos, tendrán que esperarse a ver qué reformas se dan los legisladores una vez que es votada. ¿Cómo podría afectar el que tengas un juez o no un juez electo de manera directa? Y cómo va a ser esta elección abierta y cómo van a ser estos requisitos. En fin, sí están sudando un calor ajeno. Y luego llegar al término de que una empresa estadounidense o canadiense con inversiones en nuestro país tuviese que encarar un litigio y enfrentar a un juez que por haber sido electo por los ciudadanos mexicanos pueda afectarle sus intereses. Y entonces ahí sí decir, es que este juez me afecta. Y la pregunta es, ¿denuncio a este juez o denuncio a la reforma que facilitó que llegara a ese lugar? Y la segunda pregunta es, que ya la había yo planteado antes, ¿cuántas veces ciudadanos estadounidenses, ciudadanos canadienses y empresas e intereses de conglomerados internacionales han tenido que enfrentarse a tribunales, a un sistema legal que es corrupto, en el que terminan ganando si agarran al mejor abogado? ¿Y eso cómo lo hacen? Pues con money talks and bullshit walks. Pues sí, metiéndole lana y la cacota avanza. Esa es la realidad, desgraciadamente, hoy. Una vez que el presidente López Obrador dijo nuestra relación, Ken, se pone en pausa y de ser mi amado, ahora eres mi desalmado amigo, no voy a tomar tus llamadas, simplemente tu relación y la mía como, pues sí, como los novios que se dan su tiempo. Pero déjenme decirles, la pregunta es, ¿con qué otros gobiernos México ha trazado justamente esta ruta, no de rompimiento de relaciones,
pero de pausa. Les decía yo, pues con España, sí. Ahora también, ¿con quién? Con Perú, con quien López Obrador dijo, tengo una franca enemistad con la gobernanta. Hubieron muchos problemas a la hora de la sucesión en ese país, pero ahí no tenemos las relaciones rotas, como en el caso, pues sí, de Noboa, que se metió en la embajada mexicana y eso provocó realmente una postura diplomática para decir, aquí rompemos relaciones. Esto de la pausa es una cosa muy extraña, es simplemente un enfriamiento, pero ojo, no es lo mismo ponerme en frío con España, con quien tenemos muchísimos lazos culturales en común, mucho intercambio de estudiantes, mucho turismo, muchas cosas que nos hermanan, pero no tenemos el peso de la relación que se tiene con Estados Unidos y con Canadá, porque ahí estamos hablando de más del 85% de la inversión extranjera directa. Estamos hablando de el flujo de personas que se da a diario vía nuestros migrantes legales y también, claro, los mexicanos residentes allá en Estados Unidos de manera no legal y los migrantes que vienen de paso de otros países que quieren entrar de manera no legal o legal, haciendo espera en nuestro país con Estados Unidos. Imagínense ustedes el paquetote que significa la movilidad humana que tenemos entre los dos países. La legal, que son trabajos en toda la franja fronteriza que lanzarían de verdad a la quiebra a la economía estadounidense y a la nuestra si deja de haber este flujo ir y venir tan, pues sí, tan suavecito entre ambas naciones, el ir y venir suavecito legal, luego el ir y venir suavecito vía las remesas, vía los envíos, vía esta riqueza que le dan nuestros mexicanos a la economía estadounidense y la riqueza que nos devuelven a las familias que dependen de ello. Y ahí no para la cosita. ¿Cuántos empleos se generan en México vinculados al sector de la manufactura, de la maquila, el sector exportador? El hecho de que el campo de México es el gran proveedor de alimentos de los Estados Unidos. Estamos hablando de quizás más del 30% del PIB de nuestro país vinculado a la relación TEMEC. ¿Ustedes creen que el lujo de llamar pausas pudiera evolucionar a tú y yo terminamos? Pues no, porque ahora sí que México, Estados Unidos y Canadá, tú y yo, somos uno mismo. Ken Salazar respondió unas horitas después con una carta, miren, ni siquiera tiene, no está bonita, no tiene un sello, una banderota de los Estados Unidos, porque insistimos, se trató del rompimiento con el embajador básicamente, y no fue rompimiento, se trató de el mensaje obradorista de te quería tanto, pero ahora me eres indiferente, la indiferencia, y entonces pues sin membretes, sin el State Department metido de por medio, casi, aunque sí hay un número de en la parte superior que habla de que estas son comunicaciones oficiales, donde de alguna manera Estados Unidos reitera que quiere ser cercanísimo a México, que le importa la relación y que sí, que efectivamente le preocupa cómo vamos a tomar decisiones en torno al Poder Judicial, aunque ahora no regresa al lenguaje hostil de es que su reforma es un riesgo para la democracia, sino que más bien dicen, esta reforma no sería la solución o no entendemos como el voto de los jueces podría ser la solución para el tema de la corrupción o el tema
que aqueja al Poder Judicial. Y luego simplemente habla de que podría ser un límite, ya no un obstáculo para tener relaciones, un límite al buen desempeño y al buen futuro de las vecindades y de la integración económica. En ese sentido, el tate quieto, pues logró un pequeño cambio, pero en el discurso personal de la misiva de Ken Salazar. Y donde todo empieza a hacer más ruido es evidentemente en el Senado de la República, que también participa de la política exterior nacional y ya cayó en los territorios de la oposición. Por ejemplo, quien va a ser próximamente senador, Colosio, pidió al presidente tener piel de elefante, de alguna manera como la ha tenido que tener Colosito cuando le siguen removiendo la investigación de su padre fallecido. Y le dijo, oiga, presidente, está usted como que muy suavecito, ¿no lo cree? Que tener la piel gruesa para también aceptar la crítica, sobre todo cuando es de buena fe. Sobre todo porque son los... A uno de los senadores que se especula tiene demasiada cercanía con López Obrador, que es Mauricio Vila, pero que es panista, también le cayó la preguntona y no se puso así plan Marquito Cortés, es que odio a López Obrador, él destruye todo lo que toca, y dijo, el que es encargado de este tema es él, y ¿sabían qué? Yo no me meto, es más, reporteros, ustedes metan su cuchara, ustedes interpreten. Yo simplemente veo que aquí hay una discusión sobre una reforma. La verdad es que a mí no me gustaría calificar este tipo de cosas, pues yo creo que para eso están ustedes, para calificar, ¿no? Si son injerencias o no, yo creo que son opiniones, y bueno, pues ahora sí que el presidente ha sido muy claro en la postura, yo creo que la opinión que cuenta hoy en día es la del presidente, y bueno, pues la desde que aquí... sí no dudó en dar su pleno respaldo al presidente López Obrador en esto de la pausa, signifique lo que signifique, fue evidentemente la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Una decisión del presidente de la República, él es hoy el presidente constitucional, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Lo he comentado, hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, son nuestros socios comerciales, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir. Como es que además, hoy martes, tiene reunión no solamente con la plenaria de Morena, sino que con el propio presidente López Obrador, seguramente para tratar este tema y otros más. Por supuesto que vamos a respaldar siempre al presidente de la República. Y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense. No sé quién más por acá, a ver ahora. Unidos, el retiro del embajador podría ser una medida. No, nadie está planteando eso. No. De mi parte no lo estoy planteando, no. Entiendo que a partir del 1 de octubre será decisión de usted. La pregunta es, ¿continuará con esta decisión de poner en pausa la relación con el embajador? Vamos a ver qué pasa en esta semana, no tenemos por qué adelantarnos. El tema, evidentemente, en este coro de voces que dicen que no sería una buena reforma, sobre todo para los inversionistas extranjeros, pues tiene al dólar pues ya cacheteando cercamente los 20 pesos. En realidad estuvo fluctuando más allá de los 19.75 y es interesante ver la moneda mexicana, el peso contra el dólar,
19.78 es el gráfico que les comparto. Verlo respecto a hace, no sé, el día 15 de agosto estaba en 18.64. Estamos diciendo que se mueve un peso entero, un poquito más del 6% en solo 5 días. Si lo comparamos, por ejemplo, estoy viendo 12 de agosto, 19.06. Lo quiero comparar y déjenme mover esto, para eso, ay, perdónenme. Dije yo, lo quiero comparar con hace un año, por ejemplo, sería interesante, o con otras fechas. Y sí, podemos ver, si se compara justo antes de la elección, estábamos hablando de el dólar alrededor de los 16 y feria casi 17. Entonces, si sentimos que se está deslizando 3 pesos, estamos hablando más o menos, pues, de una devaluación ya en 20%. Y eso ya es más considerado, pero solamente tomando este espacio de un año para acá. Si lo comparamos con hace 5 años, hace 5 años, en 2020, por ejemplo, en plena pandemia, pues llegó a estar en 21.90, es decir, en 22. Ahí entonces tenemos un peso mucho más fuerte que en los niveles más bajos que alcanzó nuestra moneda, que fue durante la pandemia. Ahí estamos pues 10% más sobrevaluado que respecto a eso, 10 o 15%. Ahora, si se compara con la llegada del presidente López Obrador en 2018, pues estaríamos hablando que todavía tiene un balance positivo a la hora de entregar, de comparar peso con peso, Peña Nieto contra López Obrador, Peña Nieto con una devaluación que estuvo por encima del 30 y pico % y López Obrador con una revaluación o una sobrevalorización de nuestra moneda, pues al menos cercana al 5%, y claro, nada que ver con los niveles de hace un año, donde teníamos una moneda por ahí del 16, y entonces ahí sí, si lo tomó en 20 y se fue a 16, pues oigan, eso sí eran superpeso. Ya no estamos en el superpeso, estamos en el buen compadre peso. Y con estos datos fríos, con la oposición diciendo cuidado con la pausa, con don Ken Salazar respondiendo en una carta, con el presidente subiendo en este ring a Canadá, pues les quiero decir que este tercer round nos llevará a 1/4. Hasta ahora, ¿cómo sienten ustedes que va el camino? Yo diría que al menos en este golpe rápido o en este cerrarse del presidente López Obrador, lo que logró fue que el nivel de estridencia del gobierno de Estados Unidos respecto a la reforma judicial echara un pasito en reversa. Es decir, sigue en pie la versión del no me gusta tu reforma, pero desescalan sobre el término riesgo para la democracia.